Lectura comprensiva, Proverbios 20. Proverbios sobre la conducta humana, comparaciones y lecciones morales. Amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, es un gran gozo el poder compartir con ustedes las verdades bíblicas. Les aseguro que Dios bendecirá sus vidas mediante el estudio de su palabra, por lo que le invito a que me acompañen en este deleitoso caminar bíblico, en el que estaremos recorriendo sus 31.102 versículos, los cuales se encuentran diseminados en 1189 capítulos, dentro de 66 libros. A más de que ustedes estudien diariamente la palabra de Dios conmigo, les invito a colaborar con esta obra, suscribiéndose al canal Nutrición Espiritual, dándole like para que YouTube lo comparta o lo difunda a personas que ni usted ni yo conocemos, y compartiendo el enlace con aquella persona que usted conoce, sus amigos, sus amistades, sus familiares, y así usted estará contribuyendo a que la palabra de Dios alcancen a más y más personas y que sus verdades puedan transformar más y más corazones, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy estaremos escudriñando a Proverbios 20. Recorramos y comprendamos sus 30 versículos, los cuales están expresados en diversas formas o figuras literarias, mayoritariamente antítesis y metáforas, con el propósito de darle fuerza al mensaje que se busca comunicar. Veamos. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El vino y la sidra, bebidas que trastornan la conducta humana. El ingerirla no es de sabio. El sabio obviamente se va a tener de ingerir sustancias o bebidas que alteren su conducta. Por eso, amados hermanos y amigos, no vamos a ver a una persona sabia, a una persona entendida, a una persona que actúe de manera prudente, embriagarse, de tal manera que su juicio o sus actuaciones sean totalmente dominadas por la embriaguez. Nunca va a llegar al estado de ser avergonzado porque sus capacidades sean desbordadas por el alcohol. Versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Como rugido de fiera salvaje es el ruido de la ira del rey. El que lo provoca contra su vida la provoca. Esto es así, amados hermanos. Cuando alguien está suspenso, cuando está sujeto a alguien que le puede herir, que le puede causar daño, y usted de manera imprudente entonces provoca el enojo, provoca la ira de esa persona, usted está provocando esa ira y ese enojo contra usted mismo. Hay que ser prudente de no acarrearse males innecesarios. El versículo 3 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El hombre entendido busca el prestigio de dejar la contienda, pero el necio se aferra a ella. Obviamente, el hombre entendido no se entremete en banalidades, no está en contienda, no está en chisme, no está en conversaciones inútiles, en conversaciones que no le van a traer ningún bien, ningún provecho, porque además de eso no tiene tiempo para tales cosas y obvia esas cosas. Pero el que ama la contienda, el necio, siempre se va a aferrar a ella porque la ama. Y el que ama algo siempre va a correr detrás de lo que ama. Versículo 4. El perezoso
no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Cualquier excusa pone el perezoso para no trabajar. En el tiempo de la siega no tendrá que cosechar. Es así, amados hermanos. Hemos visto ya muchos consejos y muchas amonestaciones contra la pereza. Y aquí vemos una vez más. Y aquí lo que nos dice es que siempre el perezoso va a poner excusa. Si está lloviendo, no va a trabajar porque está lloviendo. Si está haciendo sol, no va a trabajar porque el sol pica mucho. Si está de noche, no va a trabajar porque de noche. Es decir, siempre va a tener una excusa porque al fin y al cabo lo que no quiere es trabajar. Y obviamente esto le va a traer escasez, le va a traer hambre y le va a traer situaciones difíciles porque no va a tener cómo satisfacer sus necesidades porque es improductivo. Versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Para alcanzar conocimiento hay que esforzarse y estar dispuesto a buscar la profundidad del saber. Y el hombre entendido la obtendrá. Nada es gratis en la vida. Todo tiene un sacrificio. Por eso dice aquí que como agua profunda es alcanzar el saber, es decir, es el consejo, es que el hombre procure ser sabio, procure ser entendido, procure ser una persona razonable. Pero esto no viene al azar ni de la noche a la mañana. Hay que esforzarse, hay que leer, hay que ser capaz de ir más y más. Por eso habla de aquí de agua profunda, porque el agua profunda, el significado que habla aquí es de esforzarse, de atreverse a ir a la profundidad, a buscar el tesoro. Por eso los tesoros de la sabiduría y todas las buenas cosas llevan sacrificio, llevan esfuerzo. Hay que atreverse y hay que esforzarse. Y dice que el hombre entendido, que el hombre sabio lo alcanzará, porque se atreverá a ir a la profundidad, se atreverá a pasar malas noches, se atreverá a levantarse temprano, a esforzarse por estudiar, por aprender y por capacitarse, por obtener una carrera que en el mañana le va a dotar de conocimiento y le va a dotar de muchos bienes y va a poder satisfacer todas sus necesidades al alcanzar los beneficios de la sabiduría que Dios ha dispuesto y que está al alcance de todo el que se esfuerce y que todo el que procure obtenerla. Versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos evocan su propia bondad, pero hombre sincero e íntegro que hable verdad, ¿quién lo hallará? Si cada quien dice que es bueno, cada quien dice que es correcto, pero no está en el decir, sino está en el hacer. Por eso dice aquí, que hombre correcto, que hombre íntegro, que hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y esto tiene dos vertientes. Es decir, ¿quién hallará el hombre que sea capaz de decir las cosas como son? Y también, ¿quién hallará un hombre de verdad? También podemos aplicarlo. ¿Y quién hallará un hombre correcto, un hombre puro, un hombre sincero, un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre de buena medida? Y todos los días vemos que estas cosas se ponen más y más difíciles, porque ya obviamente al hombre íntegro, al hombre perfecto, al hombre que aún en contra de su propio beneficio es capaz de decir las cosas como son, ya lo que lo llaman es tonto. Pero obviamente nosotros sabemos que el actuar de manera correcta, que el actuar de manera íntegra no es ser tonto, sino es ser una persona sabia, ser una persona entendida, ser una persona avisada y poder obtener el favor y la bendición de Dios. El versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Dice, la descendencia del hombre que ha vivido en integridad es dichosa y disfrutará del favor de Jehová. Vemos, amados hermanos, que
la descendencia del justo, Dios la bendice. Vemos que la descendencia del justo es dichosa, porque las actuaciones y el buen caminar del justo le van a traer dos vertientes. Primero, sus hijos y su descendencia, si son sabios, van a copiar y van a actuar igual que él. Y segundo, todas las maldiciones y todas esas cosas que le acarrean y que persiguen, como dice la palabra, que visitan a las generaciones, van a ser cortadas. Y como dice la misma palabra, que la generación de los justos será bendita por 1000 generaciones. Es decir, que el favor de Dios le va a alcanzar. Pero obviamente, si usted es hijo o descendiente de un justo, siga practicando la justicia, siga haciendo el bien. Porque si no, también si usted se aparta del buen camino de su ascendente, si usted se aparta del buen camino de sus padres, porque va a decir, ellos fueron justos, yo voy a vivir bien. No, no se acueste de ese lado, que le va a dar pesadilla. Siga practicando la justicia, siga haciendo las cosas bien hechas. Por ejemplo, tenemos en los reyes que fueron descendientes del rey David. Si usted ha leído la historia de los reyes de Israel, usted va a ver que dice, hizo lo bueno delante de Jehová sin apartarse del camino de su padre David. Pero los que hicieron lo malo, dicen, y no anduvo en el camino de su padre David. Y entonces, imagínese usted que cosecharon uno y que cosechó el otro. Dice aquí, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Cuando el gobernante o cuando el que está en posición de mando es una persona correcta, es una persona justa, es una persona que actúa de manera y acorde con los lineamientos divinos, con solo mirar al que está actuando mal o al que piensa actuar de manera incorrecta, solo su mirada es motivo de corrección, porque sus actos ya son conocidos y obviamente desde que hace así y mira, le está dando una severa advertencia al que piensa hacer o proceder de manera incorrecta. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Estos amados hermanos nos dice que ¿quién podrá proclamar que ha limpiado su alma? ¿Quién será capaz de declararse limpio de pecado? Esto podemos analizarlo de dos maneras. Y la primera es que el hombre no es capaz de justificarse a sí mismo, que el hombre no es capaz de poder limpiarse de su pecado, sino que a través de la sangre y del sacrificio expiatorio de Jesucristo, nosotros podemos ser limpiados de nuestras maldades y de nuestros males. Es decir, el hombre no posee esa capacidad. Y la otra vertiente que podemos hablar es de que no es del hombre, no es del ser humano el justificarse, no es del ser humano en proclamar su propia honra, no es del ser humano, ni es de sabio el usted proclamar su propio bien y enjatarse en decir que usted es bueno y que usted es una persona en quien la bondad permanece. Esto es don de Dios. Y obviamente, como hijo de Dios y como practicante de la justicia y como practicante de la verdad, nosotros tenemos que actuar y estar siempre pendientes de hacer las cosas correctas, pero no debemos dejatarnos de ello, porque dice la palabra que todo don perfecto viene del Padre de las luces, es decir, desciende de lo alto, desciende de Dios, no es nuestro, no procede de nosotros. De nosotros está en acatar y en hacer las cosas correctas y en actuar de manera correcta, pero es don de Dios. Versículo 10. Pesa falsa y medida falsa.
Ambas cosas son abominación a Jehová. Jehová aborrece todo tipo de engaño, las medidas y las pesas incompletas, repugna su corazón. Es decir, aquí está haciendo alusión de todo tipo de falsedades, sea en la pesa, sea en la medida, sea en lo que sea. Cualquier actuación que el hombre haga de manera incorrecta son abominación a Dios. Versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y aquí, aún el de corta edad y sin experiencia es honrado cuando sus obras son correctas y transparentes. Es decir, que a muy corta edad, si el joven o el muchacho ha sido bien instruido y empieza a comportarse y a actuar de manera correcta, va a ser honrado y va a ser reconocido. Y muchas veces esas honras y esos reconocimientos se traspasan y también vienen a ser de reconocimiento y de alegría del Padre por la buena instrucción y la buena guianza que ha dado a sus hijos. Pero el joven también tiene la capacidad, la oportunidad de ser reconocido por sus buenas actuaciones. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Los sentidos del oído y de la vista has hecho Jehová. Sus acciones y sus efectos les son conocidos. Si Dios es quien ha hecho el oído y Dios es quien ha hecho la vista, ¿cuánto más no va a conocer y no va a saber qué el oído escucha y qué los ojos ven? Entonces esto nos llama a la atención y nos amonesta de que no nos creamos que vamos a escapar de la guianza o que vamos a escapar de la vigilancia de Dios. Porque si Dios hizo los ojos y si Dios hizo los oídos, entonces, ¿cuánta más capacidad no tiene Él de ser vigilante de todas nuestras actuaciones? Versículo 13. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciará de bien. Sé diligente, no ames el ocio ni el descanso desmedido. Esfuérzate en tu labor y tendrá bienestar. Versículo 14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. El comprador alude defecto y poco interés frente al vendedor, pero luego se aleja alabándose con mercancía en manos. Vemos, amados hermanos, que esta es una estrategia obviamente no sana, de que el que va a comprar usa la estrategia de decir que no le interesa, y aquí es que se aplica la falta de transparencia porque tiene que aludir a la hipocresía. Se convierte en hipócrita cuando obviamente es de su interés el efecto que está comprando, pero dice que no. Lo ve que está bueno, pero dice que tiene defecto. Usted podrá decir, bueno, pero es que no está obligado a decir que sí que está bueno, ni decir que le interesa. Puede disimularlo. Puede no manifestarlo. Puede no decirlo. Y puede, obviamente, decir que él está dispuesto a comprar, pero al precio que él considere que puede pagar. Hasta ahí está bien. Pero cuando dice que está defectuoso sabiendo que no, o cuando dice que no le interesa el efecto que va a comprar sabiendo que le interesa, entonces ya ahí está incurriendo en falsedad, está incurriendo en mentira y está incurriendo en hipocresía. Y ya ahí entonces obviamente no lo está haciendo bien. Así que no practiquemos, amado, eso de decir, bueno, yo le dije que no me interesaba para que me lo diera más barato. Yo le dije que eso estaba defectuoso para que a ver si me rebajaba. No, esas no son actuaciones correctas. Vamos a siempre a ser puros
y actuar de manera íntegra y de manera que a Dios le agrade en todos nuestros actos. Hay oro y multitud de pie. El versículo 15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Existen cantidades de joya y de piedra preciosa y de gran valor, pero el valor de los dichos prudentes son de mayor valor. Obviamente, el valor de la palabra, el valor de la prudencia, el valor de actuar con sabiduría no tiene precio. Sobrepasa al valor de toda piedra y de toda joya preciosa. Esto es lo que quiere decir este versículo. Que la piedra preciosa y la joya son de gran valor, pero la prudencia, los dichos, el usted medir sus palabras y sus actuaciones sobrepasan el valor de estos materiales, por más preciosos que sean. Versículo 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Dice, toma garantía prendaria al fiador del extraño y despoja de su prestigio al garante del desconocido. Porque todo el que sale por fiador o todo el que se presta a ser garante de alguien que no conoce, está actuando con torpeza. Porque si usted no conoce a alguien, ¿cómo usted va a ser garante de esa persona que usted no conoce? ¿Cómo usted va a ser fiador de alguien que usted no conoce? Usted llega a un lugar y dice, mire esa persona, así yo lo recomiendo, así puede trabajar con él. Usted no lo conoce. Entonces muchas veces, no, porque no quería hacer el mal, iba a perder su trabajo, no, es que usted no le conoce. Decir a la persona que le va a conseguir o que no haga tal o cual cosa con él. Pero usted sabiamente dice, bueno, yo no sé si es malo o si es bueno, yo no le conozco. Ya hasta ahí usted llega. Usted no puede decir ni una cosa ni la otra. Usted sencillamente no le conoce. Versículo 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Dice, el hombre malvado disfruta y saborea sus mentiras. Luego tendrá que masticar los duros y amargos frutos de sus mentiras. El hombre perverso, la persona de mal, disfruta, saborea sus males. Pero luego las consecuencias que le van a sobrevenir por esos males serán tan duros y tan amargos que su boca, su alma, su vientre se retorcerá, porque le producirán amargura, serán como ajenjo, serán frutos malos de tragar. Las consecuencias que le van a traer esas mentiras, las consecuencias que le van a producir esos hechos malos serán tales que tendrá dificultad para digerirlo. Versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los sabios consejos ordenan los pensamientos y la aplicación de sabia estrategia dará la victoria. Esto es así, amados hermanos. Dice que los pensamientos son ordenados, son aclarados cuando usted lo acompaña de consejos sabios, es decir, cuando usted escucha, cuando alguien más puede aportar, usted va ampliando su conocimiento, usted va ampliando sus pensamientos y llega a un momento que son afirmados, que usted está consciente de qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Y dice que con la aplicación sabia y con buena estrategia se obtiene la victoria en la guerra. Versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Evita la compañía del chismoso y del de lengua descontrolada, pues el tal no guardarás secretos. Eso es así, amados hermanos. Hay que evitar el estar acompañado de personas indiscretas, de personas chismosas, de personas que causen contienda. Y tales personas, por ser indiscretas y por ser chismosas,
van a hablar de más y siempre van a descubrir aquellas cosas que no deben decir, porque ese es su hobby, ese es su modo operandi. Versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Oscuridad repentina le sobrevendrá al que profiere palabras de maldición contra sus progenitores. Amados hermanos, esta es una maldición grande y Dios no va a tener por inocente el que tal haga. Por más disgusto que un hijo tenga con su padre, nunca debe llegar al colmo de maldecirlo, de proferir palabra descompuesta contra ellos, de proferir palabra maldiciente contra sus padres. Sea como sea, son sus padres, y aunque le hayan abandonado, aunque le hayan provocado males, el simple hecho de ser sus padres, usted debe de atenerse de pronunciar palabra hiriente y palabra maldiciente. Dios no aprueba eso. Así que a aquellos hijos que han sido abandonados, que han sido maltratados por sus padres, les llamo a tener cordura, a ser sabios, a permitir que Dios sane sus corazones y que no le guarden rencor a sus padres y que no pronuncien palabra descompuesta y maldiciente contra ellos, porque Dios no aprueba tal actuación. Versículo 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. La adquisición precipitada de riqueza a la postre no será de bendición ni podrá ser aprovechada. Cada cosa, amados hermanos y amigos, tiene su tiempo. Usted no puede disfrutar de un fruto si usted lo cosecha tierno. Tiene que dejarlo que madure, tiene que dejarlo que crezca, tiene que darle el tiempo necesario para que pueda ser aprovechado. Asimismo es la adquisición a prisa de bienes, de riqueza. Y muchas veces esa adquisición a prisa de esos bienes viene acompañada de falsedad y de acto deshonroso. Así que cada cosa tiene su tiempo y como dice la palabra en Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. No quiera usted acortarle el tiempo, ni quiera usted irse por camino más corto o usar atajo para conseguir las cosas que debe conseguir. Versículo 22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. No es atribución del hombre la venganza. Dejemos esta acción a Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. No es del hombre la venganza, es atribución de Dios, porque Dios sabe cómo medir cada acto y Dios sí que sabe cómo hacer las cosas y obviamente Él sabe retribuir cada acto, sea bueno o sea malo, y Él sí que sabe obviamente poner cada cosa en su lugar. No es del hombre la venganza. Cuando el hombre quiere tomar la venganza de sus manos, entonces Dios se aparta. Y cuando Dios se aparta, ya ustedes saben qué va a acontecer. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Esto también lo vemos en el capítulo 20, versículo 10. Es decir, ya lo hemos visto anteriormente, que Dios dice que le es abominación las pesas falsas y la balanza falsa, es decir, las medidas y todo acto incorrecto
son abominación a Dios. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues enderezará el hombre su camino? Jehová controla el accionar del hombre. Eso hace que él desconozca su perspectiva de futuro. Es decir, Dios es quien controla, Dios es quien conoce el futuro, Dios es quien sabe todo, porque el único que tiene la capacidad de conocer el futuro y conocer incluso nuestro pensamiento y conocer todas las cosas a plenitud es Dios, no el hombre. Entonces, sabiamente, nosotros tenemos que dejar que nuestro camino lo enderece, que nuestro camino y nuestros planes lo elabore Dios. Versículo 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. La imprudencia de hacer compromiso con ligereza, sin pensar, y luego tratar de echar para atrás o enmendar o no cumplir con lo que ya se ha establecido. Por eso, amados hermanos, hay que pensar, hay que meditar y darse tiempo antes de asumir un compromiso. Sabemos que la mayoría hemos caído en este error, pero aquí el proverbista nos está amonestando, nos está aconsejando a que esas actuaciones debemos de descontinuarlas. No debemos apresuradamente o con ligereza hacer votos, comprometernos, sin antes meditar, sin antes pensar en las capacidades que tenemos para cumplir esos votos, para cumplir y para honrar esos compromisos. El versículo 26 dice: el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Dice: el gobernante sabio se la pone difícil al impío y aplica sobre el malvado y transgresor la ley. Los gobernantes, los que están para dirigir, se la ponen cuando son sabios y cuando están dirigiendo con prudencia y con justicia, se la ponen difícil al impío, es decir, al malo y al transgresor no le es tan fácil hacer sus actos. Y si lo hacen, si lo cometen y si son apresados haciendo tal actuaciones, entonces le aplican la ley. Esto es lo que quiere decir: sobre ellos hace rodar la rueda. Es decir, que le hace pagar por sus hechos, le hace pagar por sus maldades, le hace pagar por sus transgresiones. Versículo 27. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre manifiesta sus obras antes Dios. A través de él se descubren sus sentimientos. Aquí, amados hermanos, podemos entender, obviamente, que Dios es espíritu. Sabemos que existen tres tipos de espíritu: el espíritu divino, que es el espíritu de Dios; el espíritu del mal, que es el espíritu de Satanás; y el espíritu del hombre. Entonces, dependiendo cuál sea su actitud o dependiendo cuál sea su inclinación, usted va a estar. Si sus obras son malas, es porque usted es contaminado por el espíritu maligno. Si sus obras son buenas, obviamente usted va a ser influido por el espíritu de Dios. Es decir, que por eso es que este versículo dice que es la lámpara de Jehová, es decir, es la forma de comunicación de Dios con el hombre. A través del Espíritu de Dios le influye, él se comunica con el espíritu del hombre, le hace sentir, le hace ver, le hace saber cuáles son o cuál es su voluntad. Y usted debe de estar siempre presto a escuchar a Dios, a ser sensible al Espíritu de Dios y a corresponder con las instrucciones y la guianza que su Santo Espíritu obviamente le está dando. Versículo 28. Dice: misericordia y verdad
guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La misericordia y la verdad debe aplicar el rey, y siendo clemente afirmará su trono. Dice, todo buen rey va a gobernar aplicando verdad, aplicando misericordia. Y una de sus atribuciones es poder perdonar, es decir, es ser clemente, es poder escuchar el ruego, es poder ser sensible a cuando alguien le está clamando y le está pidiendo perdón. Entonces, si él es sensible a la voz del que está pidiendo clemencia, entonces él va a afirmar su trono, porque son atribuciones de Dios y él va a aplicar una de esas atribuciones de Dios, que el aplicar el perdón, el ser clemente. Versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. El joven se gloria en su fuerza, y el anciano, por medio de su experiencia, muestra su esplendidez. El joven, obviamente, en su fuerza, en su vigor, ahí está su gloria. Y el anciano, en su vejez, en su experiencia, en su mucho vivir, en las habilidades que le ha permitido el vivir, está su hermosura, está su honra, esa es su gloria, su capacidad, su sapiencia, su cordura, que le ha dado el vivir. Versículo 30 y último. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Duros golpes e hiriente castigo serán como medicina al malo, y con ellos su corazón será sanado. Cuando se aplican correcciones, y cuando esas correcciones se aplican en la medida que se deben aplicar, obviamente el malo puede ser rescatado de su maldad. El malo puede apartarse. Por eso dice que esas correcciones, esos azotes y esos duros golpes son como medicina. Es decir, le van a sanar y le van a hacer apartarse del mal. Y sus corazones pueden ser purificados. Es decir, sus corazones se pueden volver al bien. Sus corazones pueden ser corregidos. Sus caminos pueden ser otros. Es decir, si estaba caminando por el camino del mal, entonces esas correcciones, esas instrucciones lo harán caminar por el camino del bien. Aquí el proverbista dice que vale la pena que se corrija el mal, que al malo se castigue con la medida que ese mal debe ser castigado, y que esto va a hacer recatar a tal persona y le va a hacer purificar su corazón. Y cuando habla de purificar su corazón, lo que quiere decir es que lo va a hacer cambiar de actitud, que lo va a hacer caminar por el bien, que lo va a hacer actuar de manera correcta. Eso lo vemos, amados hermanos, como la aplicación oportuna del castigo y de correcciones hacen que el hombre entonces sea purificado, se convierta, y de tal manera que después odie el mal que él mismo practicaba. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hacia adelante con Cristo. Le espero, amados hermanos y amigos, en la próxima lectura comprensiva de Proverbios 21. Hacia adelante.